con estos conceptos como, por ejemplo, manejar las variables. ¿Qué es una variable? La variable dentro de un fenómeno científico es aquello que puede perjudicar el resultado de un experimento o de un fenómeno. Entonces, hay que empaparse de estos conceptos. Voy a desglosar un ítem que viene, o sea, no viene como tal el ítem, pero sí el tema. Entonces, me pregunta ahí sobre lo macro y lo micro. Entonces, quieren saber si ustedes son capaces de distinguir entre lo macro y lo micro. Cuando hablamos de lo micro, hablamos de, por ejemplo, lo pequeño. Y cuando hablamos de lo macro, hablamos de los fenómenos grandes, como por ejemplo el universo, ¿verdad? O si estamos hablando de la teoría celular. ¿Sí? Entonces, ahí los invito a que se puedan conectar a las 5:30 para que puedan ver ese tipo de información. Miren, ¿qué es qué es un problema medioambiental o un problema ecológico? Bueno, miren, vamos a encontrar que acá una cantidad, cuando hablamos de problemas, estamos hablando de una cantidad de situaciones, ¿sí? Que producen algún perjuicio, ¿sí? Y cuando tenemos esa cantidad de perjuicios, entonces, bueno, manifestados en el medio ambiente, ¿verdad? Vamos a tener los problemas medioambientales o los problemas ecológicos. Estos se pueden prevenir, por supuesto, se pueden prevenir, pero ¿cuál es el problema? Que la sociedad se encuentra en un dilema entre el consumismo, el desarrollo económico y, bueno, cuidar los recursos naturales. Como creo que lo hemos dicho, lo hemos expresado en otras sesiones que hemos estado viendo ya biología, ecología, en las unidades pasadas. Miren, acá, por ejemplo, la pandemia es producto de ese consumismo. Si vemos, rastreamos, por ejemplo, de dónde se originó, China no es primera pandemia que provoca, ¿sí? Por ejemplo, este es el SARS-CoV-2, ¿sí? Y está el SARS-CoV-1, ¿ya? Aquel lo pudieron controlar, solo murieron 700 personas, este no lo pudieron controlar. Hace poco desataron una bacteria en un laboratorio. Ahora, ¿qué está pasando? Es el pensamiento humano, la conciencia humana, la reflexión a la que ellos llegan en que tenemos una libertad, o sea, todos tenemos derecho a ser libres y todo, pero eso no significa que nos va a dar derecho a hacer lo que nosotros queramos. Y estas son las consecuencias. Por ejemplo, imagínense, acá los perritos nosotros los cuidamos, ellos los comen, ¿sí? Andar comiendo pangolines, andar comiendo murciélagos, pues eso está mal, quizás no, ¿verdad? Porque cada cultura tiene, pero también lo deberían de hacer con precaución. Entonces, estos prejuicios, ¿sí? ¿Qué es un prejuicio? Algo negativo, ¿sí? Es una acción negativa, es un pensamiento hacia algo que tenemos negativo. ¿Se pudieran evitar? Sí, se podrían evitar. Cuando la sociedad se instala en sitios cuyos procesos naturales se perjudican, o bien tener un origen por causas humanas, es decir, que la sociedad interviene en los ciclos naturales, generando un daño que finalmente se vuelve en contra de ella misma. En el examen, chicos, si le saliera un ítem de problemas ambientales que de veras se los van a sacar, ¿verdad? Así se los aseguro. ¿Cuáles son las opciones que usted debe de ir como prefiriendo? Usted debe de ir prefiriendo aquellas opciones donde lo haga caer en una reflexión, ¿sí? No busque opciones que estén dentro del mismo texto o que no tengan sentido. Busquen las opciones que lo hagan caer en una reflexión como un ciudadano responsable con relación al cuidado del medio ambiente. Entonces, en un examen jamás les van a dar, va a ser una respuesta correcta el que se prefiera la economía, ¿verdad? En vez de la naturaleza. Por ejemplo, estamos viendo la crisis de Anda, ¿verdad? De al agua, ¿sí? ¿Cuál sería, por ejemplo, una reflexión que podríamos hacer? Ah, que el gobierno, que las alcaldías, no, esas no son respuestas, ¿sí? ¿Verdad? Porque ese sí es una crítica, pero no te están pidiendo una crítica política. Tenés que ser reflexivo y llegar a poder dar una crítica, fíjate, una crítica que vaya en contra de las acciones que los mismos seres humanos hacen que no están bien y que vaya, fíjate bien, en beneficio del medio ambiente. Ok, entonces
Ahí podemos ver lo que es una definición de los problemas medioambientales. Son prejuicios, ¿verdad?, que se generan por las actividades de los mismos seres humanos, de las sociedades, y que pueden, fíjate bien, se pueden evitar, ¿sí? Pero ¿por qué no se pueden, por qué no se evitan? Porque están intereses, ¿sí? Están intereses económicos muchas veces. Ok, ¿cuáles son los problemas de origen natural? Porque también vamos a tener problemas ecológicos naturales. Bueno, miren, un maremoto, eso no lo puede generar un ser humano, ¿verdad? No lo podemos controlar tampoco. Los tsunamis, sí, estos pueden causar grandes daños. En Chile, por ejemplo, ha sido creo que el terremoto de 9.4 o 5 el más, ¿verdad?, letal en los últimos años, 100 años, quizás, y que generó una ola, si no me equivoco, de como de 15 o 25 metros por ahí. Imagínense, fue un tsunami y un terremoto de esa magnitud dio cuartos, y aquí con 4.5 estamos, ¿verdad?, que salimos corriendo ¿verdad?, para la calle cuando tiembla. Entonces, los terremotos y los tsunamis van a ser problemas ecológicos que no son antropogénicos. Antropogénico quiere decir que ha sido provocado por el hombre. Estos son de origen natural, ¿sí? Ahora, ¿quiénes lo provocan? Bueno, lo provocan los movimientos de las placas tectónicas, ¿sí? Los científicos en la actualidad tienen sensores, fíjense, de los cuales nos pueden alertar segundos antes, ¿sí?, de un sismo. Igual que, por ejemplo, los animales sienten cuando se va a dar un movimiento telúrico. El problema es que como ellos no hablan, no nos pueden avisar. Lo otro es que igual los sensores son segundos, ¿verdad? Aunque nos avisaran, no sería la diferencia mucha, ¿verdad? No sería mucha la diferencia. En el caso de los tsunamis, vamos a llamar tsunamis cuando el origen del movimiento telúrico tenga el foco del movimiento o el epicentro que le llaman en las profundidades del océano. Esta levante corteza, placas se levanten, choquen entre sí y estas levantan, hacen un desplazamiento de ola. Esto hace de que la ola salga de la playa y con una gran intensidad que se pasa llevando lo que está en su frente. Veamos qué más. Acá está la parte de los epicentros. Aquí tenemos unas placas, bueno, divergentes, si ustedes se recuerdan, son placas convergentes, divergentes, hay placas paralelas. Esos son temitas que está como que en noveno, me parece, ¿verdad? Si no me estoy equivocando, cosas que obviamente pues a estas alturas ya no lo, ya no los recordamos, pero no está de más que también, ¿verdad?, le den una investigadita al origen de placas. Eso no se lo van a evaluar. Oye, no se lo van a evaluar. Lo que sí pueden evaluarlos es, por ejemplo, el daño que el ser humano le está haciendo. Por ejemplo, en el 2001 hubo un terremoto que generó un deslave allá en la cordillera del Bálsamo. Ok. Ahora, murieron un montón de personas y porque el sismo le quitó la mitad, casi la mitad del cerro ahí en Santa Tecla. Entonces toda esa tierra cayó sobre el montón de casas de una de las colonias que estaba por ahí y obviamente quedó un montón de gente soterrada. Ahora, las respuestas ahí pueden ser, las que vamos a ir buscando son aquellas donde diga que el hombre es el que ha generado estas consecuencias. Por ejemplo, si se redactara un ítem donde se hable del origen de la pandemia del coronavirus, ¿va? ¿Sí? Y te ponen origen natural, origen antropogénico, origen de selección natural o selección artificial. Entonces, obviamente, vamos a elegir aquel que ha sido provocado por la misma irresponsabilidad de las personas. ¿Sí? Entonces, para que más o menos vayamos dando el carácter. Acá abajo tenemos una imagen de cómo es un tsunami en Chile. Esta es una imagen de Chile. ¿Sí? Arrasó, ¿sí?, con las colonias, residencias que están cerca de la playa. Erupciones volcánicas hace un par de días, a las 3:40, yo vi la hora, tembló
sí, en la madrugada, y fue la erupción del volcán de fuego en Guatemala, sí, ¿qué pasa con eso? Son de origen, ¿cómo se llama? Natural, y también no los podemos evitar. Saben que, bueno, San Salvador está al pie del volcán y lamentablemente, pues, ahora ya hay hasta residenciales carísimas en lo que es el cuerpo del volcán. Vemos que hay hasta miradores, ¿verdad? Donde la gente, bueno, va a pasar un buen rato. Son lugares que no son baratos ir, pero la gente va. Ahora, y vive gente ahí, vive gente en esas residencias que yo me imagino que deben de tener un buen seguro de casa, porque cuando el volcán, fíjense, no hay volcanes activos, o sea, no hay volcanes muertos, los volcanes pueden volver a su actividad. Este de San Salvador, este de Quesalta, mitad de Quesalta y mitad de San Salvador, erupcionó allá por 1904, ¿sí? Y la lava, ¿sí? La lava se fue para el lado de Quesaltepeque, allá por el Jabalí. Los que han pasado por ahí, pues ahí han observado una línea negra, os juro, esa es son piedras ígneas, así se llaman ese tipo de piedras cuando son de origen volcánico, ígneas. Entonces, eh, cuando vuelva, fíjense bien, cuando vuelvan a la actividad, porque no es un solo volcán, a la espalda de ese está el Boquerón. Entonces son dos volcanes en uno que sin duda, sí, sin duda en algún momento de la historia de este planeta van a volver a erupcionar. Dicen que ese del Boquerón, para los que han ido, si te fijas, no tiene una cima, sino que él está en lo profundo. Según las historias, hace miles de años, ese explotó, le voló la mitad y generó que se moviera 1 grado la Tierra, imagínate. El parque de Yellowstone allá en Estados Unidos, ese voló por completo. Y según la historia también generó una de las eras de hielo. Imagínate el poder que pueda tener un volcán. Entonces, también sería un problema ecológico que está fuera, ¿verdad?, de nuestras manos. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, que en San Salvador eso nos ha valido, ¿verdad?, un comino y la gente ha construido. Se vería afectado sin duda, ¿verdad? Creo que todo San Salvador al erupcionar ese tipo de volcanes. Las inundaciones. Bueno, aquí hemos pasado, fíjense bien, en esta pandemia también pasamos lo que era la tormenta Amanda, y fíjense que en este caso el, el país quizás entero es muy vulnerable a este tipo de situaciones, y en la capital los culpables acá somos nosotros. Si ustedes se fijan, San Salvador no tiene un sistema de aguas negras, por decirlo así. Se llaman aguas residuales, pero nosotros llamamos aguas negras. ¿A dónde van a dar esas aguas residuales? A los ríos, ¿sí? Ok, ¿y esos ríos siempre fueron sucios? No, no. ¿Y alguien les da tratamiento? No, por eso es que los caudales son bien pequeños. No sé si ustedes los han visto, si han pasado ahí por la Vega, hace unos años se fue un bus con personas también, porque imagínense, se rebalsó el río y se pasó, un bus que iba pasando ahí se lo succionó. Ahora, vimos por ahí por mayo, sí, que la Colonia Luz, ahí por el instituto, se fueron como 2 casitas, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué pasa con eso? Es que lo que pasa es de que en el país sí hay leyes, y creo que si se recuerdan ahí por la unidad número 9 estuvimos viendo la, algunas leyes del medio ambiente, sí existen, ¿verdad? El problema es de que tanto las personas que ejecutan las leyes como los que deben sancionar, o sea, los ciudadanos como las personas, los entes rectores, por ejemplo, los entes rectores no sancionan, la gente tira basura y nadie les dice nada. A mí me gustó algo que un policía subió, que una señora
iba en su carro bien cómoda ahí en Comalapa, creo que fue eso, y la maestra tira desde su carro, se baja y tira una gran bolsa de basura, una acera, y lo mira la policía y le graba un video y le dice, bájese y me recoge esa basura. Yo no sé si ustedes lo han visto. Al principio me causó gracia, pero fíjense que cayendo en una reflexión, este, eso es lo que se debe de hacer, sancionar a las personas. Suena bastante duro porque en algunos momentos creo que lo hemos hecho todos, ¿verdad? Tirar la basura donde se nos pega la gana. Pero ¿qué es lo que estamos provocando? Inundaciones, ¿sí? Inundaciones. Ahora, estas personas que perdieron su casa y que viven cerca de los ríos, ¿cuál ha sido el problema? Miren, los estados, los gobiernos, ¿verdad? En aquella época o esta época, no sé en qué momento, que les permiten construir o adueñarse de esos lugares donde el vivir, ¿verdad? No es lo más correcto. La sociedad puede decirme, pero mire, profe, ¿y entonces cómo hacemos? Pues por eso, pero yo creo de que habría que medir si al final valdría la pena, ¿verdad? Arriesgar la vida de tu familia, la tuya, por estar en un lugar que quizás no pagas, porque, por ejemplo, las vías del tren, no sé si ustedes también han visto las casas, cómo vive la gente, ¿sí? El tren, eso que el tren ya no está funcionando, imagínense. Ahora, ¿por qué pasan esas cosas? Porque esos lugares se le llaman zonas verdes y esas zonas verdes las controlan las alcaldías. A mucha gente le han regalado el pedacito o han ido, por ejemplo, a pedir pedacitos. ¿Y eso está malo? No, no está malo. El problema es que cuando se dan estas situaciones ecológicas, estos problemas ecológicos, siempre el mismo ser humano va a salir afectado. Okay. La industria, si hoy vamos con la industria, la crítica, vamos a ver que ellos son buenos, fíjense bien, son buenos para producir, pero no son buenos para cumplir, porque ¿dónde tiran sus desperdicios? Los tiran en los ríos. Y de igual manera, ahí estamos contaminando cada vez más los ríos. ¿A dónde va a parar el río de Salguate? Allá en Chalatenango. ¿Y dónde tenemos la zona de cultivo? Allá en Chalatenango, ¿sí? Entonces, al final habría que medir, ¿sí?, las consecuencias. Vaya, la sequía, bueno, en nuestro país hay periodos de lluvia, hay periodos de sequía. La sequía también va a ser un fenómeno, pero aunque las inundaciones y la sequía son de origen natural, porque esas ya estaban, también tenemos que reflexionar en esto, que son provocadas por las mismas consecuencias de las actividades humanas. Inundaciones porque cortamos árboles. Los árboles, fíjense bien, son buenos colaboradores para alimentar las cuencas hidrográficas. Son buenos colaboradores para generar oxígeno. Son buenos generadores para retener la lluvia porque infiltran el agua. O sea, no permiten que toda el agua corra a una gran velocidad. Eso es lo que está pasando aquí en San Salvador. Como ya dieron permiso para construir en el volcán, en la zona, por ejemplo, toda esa zona alta está construida. Ahora, ¿qué pasa? Antes ahí eran cafetales. Los cafetos son buenos para el oxígeno y buenos retenedores de agua, o sea, infiltran el agua. Al ya no haber ese tipo de árboles, entonces el agua corre libremente y baja con una gran velocidad hacia las zonas bajas de San Salvador, donde las alcantarillas ya no dan abasto porque son de 1800. Yo no sé si ustedes han visto que hay alcantarillas que dicen 1870 y no sé cuánto. Imagínense, desde aquella época no han cambiado el sistema de alcantarilla y drenaje. Entonces ya no dan abasto. Obviamente eso no va a soportar las presiones que se generan. En el caso de las sequías, el calentamiento global tiene mucho que ver y las fábricas, los seres humanos, el consumo de combustible están liberando grandes cantidades de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una sustancia química que tiene una gran capacidad calorífica. ¿Qué quiere decir eso? Que va a absorber una gran cantidad de calor, pero va a tardar en liberar esa gran cantidad de calor. El agua, y de igual forma, tiene esa misma capacidad. Pero en el caso del dióxido de carbono,
es bien contraproducente porque el dióxido de carbono lo ocupan las plantas para respirar y crecer. Sí, hay algunos críticos a nivel mundial, como por ejemplo el presidente de los Estados Unidos, que dice que el dióxido de carbono, al contrario de afectar, beneficia. Fíjese que el hombre tiene razón, porque beneficia el crecimiento de las plantas, pero al mismo tiempo no la tiene, porque las plantas no solo se nutren con dióxido de carbono, necesitan nutrientes en la tierra y no puede haber un desbalance. Entonces, la lógica podría ser, pues si entre más dióxido de carbono exista, más grandes árboles. Sí, pero no, porque entre más dióxido de carbono, el calentamiento global va a aumentar. Entonces vamos a tener este tipo de problemas como el efecto invernadero y las sequías. Huracanes. Los huracanes se conocen como ciclones, tienen su origen en la atmósfera. Estas van a generar varias tormentas eléctricas sobre el océano. En zonas cálidas, el aire cálido se eleva y los vientos provocan que empiece a girar en forma de espiral. Entonces aquí hay un choque de masas de aire frío y aire caliente. A medida que se desplaza, toma más fuerza, perdón, y cuando entran en el continente descargan fuertes precipitaciones. Esas precipitaciones son lluvias, chubasco, ¿sí? Ok, que no se quita, que llueve un ratito y de ahí vuelve a llover, igualito que la tormenta Amanda, ¿verdad? Ok, a su paso van a arrasar con todo, ¿sí? El centro del huracán o el ojo del huracán tiene una gran fuerza, se mide en metros por segundo la velocidad y son capaces de elevar casas. Bueno, aquí está, mira, ya un esquema de lo que es una vista satelital por acá abajo, ¿sí? Hay áreas ya definidas en Centroamérica, también en Norteamérica. Ahora, los tornados ya son otras cosas, ¿verdad? Entonces, para que nosotros nos fijemos, esto es un tornado que cabal se ve el remolino, ¿sí? Y estos son los huracanes. ¿De dónde absorbe el agua? El agua las absorbe de la atmósfera y la absorbe de los océanos. Por eso es que uno dice, a saber de dónde es que sale tanta agua, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la tormenta Amanda, llovía y seguía lloviendo y no se quitaba. ¿De dónde es que viene esa agua? Viene de los océanos. ¿Por qué se da? Por choques de masas calientes y fríos. ¿Ok? Entonces podríamos decir que también son de origen natural, sí, pero no tan regulares, ¿verdad? Ahora, los que son tan regulares es porque el planeta está sufriendo un sobrecalentamiento. El planeta tiene que calentarse. Ok. Problemas de origen social, miren, vamos a tener del agua, ¿sí? Porque el agua, tenemos los desechos industriales, cloacales, que son las aguas residuales, domiciliarias también, que también son las mismas aguas residuales. Aguas residuales se llaman aquellas aguas que las hemos visto en el río Salguate, ¿sí? En La Fortuna, la colonia, bueno, todos los ríos que pasan en San Salvador son las aguas residuales. De la atmósfera, producida por la liberación de gases de la industria y los vehículos. Pero acá también, fíjense, aquí también tendría que estar producida por la actividad agrícola. La actividad agrícola libera gases por los pesticidas que usan y por la actividad ganadera, porque el ganado en sus heces fecales liberan lo que es el gas metano, que es uno de los gases de efecto invernadero. El suelo, por el depósito de residuos de todo tipo y por utilización excesiva de agroquímicos en los suelos cultivables. Salió un ítem hace un año sobre el cultivo de papa y tiene que ver, por ejemplo, con el fósforo, ¿sí? Para regular la acidez del suelo. Entonces, la papa necesita fósforo para poderse producir. Ahora, en aquella época me recuerdo, profesor, no lo vimos. Sí, sí es cierto, no lo vimos, ¿verdad? Hay cosas que a veces uno lo dejan. Y aquí, fíjense bien, tenemos unas imágenes que dejan mucho que desear, da pena, ¿verdad? Como seres humanos, como vivimos. Bueno, aquí estamos escondiendo. Miren, esto se llama esconder la pena, ¿sí? También esto, ¿sí? Porque las tuberías pasan debajo de las ciudades bonitas, pero lo que estamos haciendo, en algún lado tiene que ir a parar nuestra basura. Ok.
Y toda esta industrialización, miren lo que provoca, ¿verdad? Contaminación de la atmósfera. Cambio climático. Ya vamos terminando, muchachos. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático va a ser consecuencias observables en el derretimiento de los glaciares, ¿sí? Fuertes tormentas, grandes sequías, olas de calor, temperaturas muy bajas en lugares que nunca se habían dado, se originan principalmente por el efecto invernadero y el debilitamiento de la capa de ozono. Yo quiero acá detenerme. Fíjense que el calentamiento global siempre ha estado, ¿sí? El planeta tiene que tener su calor. Recuerden que el planeta está lleno de vida y la vida es materia. ¿Y qué hace la materia? Transformarse, ¿sí? Pero cuando se transforma va a liberar energía, ¿sí? Y la energía que va a liberar calor, y entonces ese calor que se va a hacer se va a disipar en la atmósfera. El problema es que por las actividades industriales lo estamos calentando. Número dos, el exceso de consumo de hidrocarburos está liberando demasiado CO2. El planeta tiene, fíjense bien, libera naturalmente CO2. ¿Por qué los volcanes en alguna parte del mundo ahorita están erupcionando volcanes? Ejemplo, el volcán de fuego ahí nomás en Guatemala. Ok, pero eso es lo normal. Pero en la industria lo que está haciendo es aumentando ese calor. ¿Qué hace el CO2? Recalienta el planeta. Al recalentar el planeta hace que los glaciares se vayan a derretir más rápido. Ellos se van a derretir si eso es lo normal, ¿sí? Pero no tan rápido. Ok, el efecto invernadero, el planeta tiene que tener un efecto invernadero. Si no tuviera un efecto invernadero, fuéramos como Marte. ¿Quién va a ser el efecto invernadero? El vapor de agua. Gracias al vapor de agua, ¿sí? Y este forma una capa de ozono, ayuda a formar la capa de ozono y ayuda, ¿verdad?, al equilibrio de la vida en el planeta. Ok, pero el efecto invernadero que se dé tan rápido, tampoco, ¿verdad? No, eso no es lo normal. Ok, ¿qué pasa con, número 3, qué pasa con el CO2 en los océanos? Lo que están haciendo es acidificando los océanos, absorben el CO2, pero lo malo es que está acidificando, están haciendo muy ácidas las aguas de los océanos, lo que está provocando que se estén muriendo plantas acuáticas y, por ejemplo, también lo que son conchas, todos esos los que tienen que ver con los crustáceos, ¿verdad? Los corales, los arrecifes se están secando. Ahora, ¿por qué son importantes los arrecifes? Porque dentro del océano hacen un proceso químico, ¿sí? Y ese proceso químico, por supuesto, daba un equilibrio también a la temperatura del planeta. Número 4, el CO2, ¿quién lo va a absorber? Lo absorben los árboles. Los árboles son porque ellos respiran CO2. Entonces, al respirar CO2, ellos, mientras no sean cortados, mientras no sean quemados, no van a liberar ese CO2. Entonces, lo atrapan a través de su respiración y lo retienen por muchos años. Ahora, ¿cuál es el problema? Como estamos industrializando, estamos construyendo casas, estamos teniendo que cortar bastantes bosques, entonces no hay tanto árboles que esté disipando ese CO2. Ok, aquí pueden ver con efecto invernadero, ¿sí? Y podemos ver el calentamiento global, para que ustedes vean que es la normalidad de un efecto invernadero. Y cuando al lado derecho puedan ver ya lo que no es normal de un efecto invernadero. A eso ya se le va a llamar calentamiento global. El efecto invernadero, ¿qué es lo que hace? Entra la densidad que tiene la capa de ozono, no permite que salgan los rayos del sol, o sea, solo entran, pero rebotan y están sobrecalentando. Ok. En este caso, sí, en este caso del calentamiento global es el incremento a lo largo del plazo de la temperatura promedio de la atmósfera. Se debe a las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí pues yo les recomiendo que puedan investigar un poquito más los otros gases, pero yo les puedo mencionar aquí el vapor de agua, el CO2, por supuesto, el gas metano, las FCS,
¿verdad? Que es el fluoruro. Ok, bueno, otras sustancias que se liberan al quemar basura, ¿sí? El efecto invernadero es el calentamiento natural del planeta, o sea que naturalmente tenemos que tener un efecto invernadero. Ahora, cuando esto sobrepasa su capacidad, entonces ya estamos teniendo un calentamiento global. Entonces, esta es la diferencia entre efecto invernadero y calentamiento global. Causas, ¿sí? Causas del deshielo de los polos. Deforestación es la principal, ¿sí? Porque ya hablamos 4 o 5 puntos importantes y entre esos 5 puntos importantes vimos que los árboles, ¿verdad? Nos van a ayudar a un montón de cosas. Combustible de fósiles, transporte, actividades industriales, gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, el ozono, el metano, ¿sí? Los cloro, serían acá los fluorurocarbonos, perdón. Esto va a generar aumento de la temperatura, el aumento de la temperatura me genera el calentamiento global, que ya dijimos que es el incremento de la temperatura en el tiempo. La radiación me va a generar más radiación, ¿sí? Y por tanto se va a desgastar la capa de ozono. No sé si ustedes recuerdan que hablaban de un famoso agujero de la capa de ozono. El planeta lo tiene que tener, ¿sí? Porque recuerden de que se está descomponiendo materia todos los días y entonces eso genera gases que libera presión. Entonces ese agujero sirve para liberar esa presión al vacío. Ahora, que se está incrementando el tamaño, sí, es cierto, pero también ha reducido su tamaño porque vamos a hablar, ¿verdad? No vamos a estar diciendo cada vez va engrandeciendo. Dios guarde, ya estuviéramos viendo en el día lo oscuro del universo. La deforestación, este es un problema que también y en todas partes del mundo se está dando y es perjudicial en todo el mundo, ¿verdad? Ya vimos lo importante, ¿verdad? De los bosques. Deforestación es cuando cortamos los árboles para la industria, ya sea industrias de casa, industrias del papel u otro tipo de proyectos humanos. Agotamiento de los suelos por la erosión. Aquí vemos el mal uso de los suelos. Si al cortar árboles, como les dije, los árboles van a infiltrar el agua, la van a retener, pero al no haber árboles, entonces se va a deslavar. Pérdida de la biodiversidad. Al no haber bosques, fíjense bien, y al haber sequía, entonces no hay ecosistemas. ¿Sí? Y recuerden, los ecosistemas es la interacción entre animales, plantas y microorganismos. Bueno, muchachos, hemos llegado así al final, ¿sí? de- del programa de segundo año. Así que eh, eso es todo, ¿verdad? Creo que me he acabado